haciendo de fuerzas en el cuerpo rígido, ¿no? Normalmente, en su mayoría, vamos a estar analizando fuerzas internas y fuerzas externas, principalmente las fuerzas externas, que son las que en dado momento se conocen como reacciones, son las que en su momento nos van a aportar información, ¿no? Aquí ya habíamos dicho que, por ejemplo, en el caso de la fotografía 4.1, vemos un diagrama de cuerpo libre de un tractor, ¿no? Entonces, este tractor básicamente es un cargador frontal, así se le conoce, cargador frontal sobre neumáticos, ¿no? Porque igual y puede ser un cargador sobre orugas, ¿no? Oruga significa, es digamos, la especie de cadena que traen, por ejemplo, los tanques, ¿no? Han visto los tanques de guerra, ¿no? Me doy cuenta que esa cadena, básicamente es lo que se conoce como una especie de banda, ¿no? O cadena, ¿no? Oruga, perdón, son orugas. Entonces, esto lo que pues hace básicamente es tener un medio de tracción, ¿verdad? Y bueno, nada más como referencia, ¿no? Porque sería tendríamos mucho de qué hablar respecto a este tipo de transmisión, puesto que si nosotros analizamos el tema de las bandas, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos el tema de fricción? Pues aquí igual sucede eso, porque en dado momento aquí donde se encuentra estas diferentes formas, pues va a haber una especie de engrane, ¿ok? Que va a estar originando básicamente el elemento que tenga tracción. Entonces, esto básicamente es importante ya cuando estamos analizando maquinarias, ¿no? Claro, ustedes no ven este tema porque son ingenieros en energía, pero los ingenieros mecánicos, eléctricos, sí lo ven, ¿no? Bueno, básicamente esa sería la síntesis. Otra de las cosas es que el equilibrio, hemos estado estudiando, puede ser en el espacio y también puede ser en dos dimensiones. Normalmente los estudios, ¿no? Digamos los análisis, para simplificarlos, ya que normalmente se considera un plano, ¿no? En dado momento, aunque sabemos que el plano puede llegar a ser tridimensional, normalmente nosotros acostumbramos, ¿no? En el tema de ingeniería, por el tema de análisis, normalmente consideramos planos, ese sería el Z, ¿no? Entonces, o el objeto lo tratamos de simplificar y empezamos a trabajar solamente en el plano XY, ¿verdad? Que es el plano más tradicional, ¿no? Lo que tú hagas en XY es lo mismo que puedes hacer en ZY, ¿no? Lo único que tienes que considerar es el hecho en dónde se encuentra ese plano ZY. Normalmente el eje Z es donde nosotros desarrollamos básicamente velocidades, ¿no? Momentos y demás cosas. Pero no es exclusivamente del eje Z, eso ya también lo debemos tener claro, ¿no? El momento se puede estar originando dependiendo el plano que estemos nosotros analizando. Entonces, una de las aplicaciones que tenemos con relación a este tema es de que, por ejemplo, aquí dice en la figura 4.3, dice cuando el eslabón del mecanismo de apertura del toldo para ventana se extiende, dice, la fuerza que este ejerce sobre el deslizador produce una fuerza normal aplicada sobre la barra, ¿no? Lo que causa que el toldo se abra, ¿no? Entonces, ese básicamente es como una barra, ¿no? Que usted agarra y lo jala, ¿no? Y el toldo, digamos que estaba retraído, entonces empieza a extender, ¿no?
De tal manera, me imagino que sí lo han visto, ¿no? En las tiendas. Hay unas tiendas que, por ejemplo, si tú no quieres que el toldo esté extendido, agarras y lo retraes, ¿no? Entonces te trae unas especies de, digamos que apoyos, ¿no? Pegados a la pared, ¿no? Las cuales en dado momento, aquí está, esto sería tu toldo, ¿no? Vamos a ponerlo así que se vea un poco. Y aquí estaría básicamente la barra que sujeta. Bueno, ese ya me salió mal. Pero básicamente eso es lo que haría nuestro toldo, ¿no? Vaya, esto sería, híjole, perdón, es que sí sale un poco chueco. Vamos a ponerlo cortito para que no tenga tanto problema yo. Ahí está. ¿No? Entonces, esta parte básicamente es la que está pegada a la pared, ¿sale? Y esta otra, pues es la que en dado momento continúa, ¿no? O sea, digamos que este toldo usted lo puede extender, ¿ok? Con esta palanca, ¿no? Evidentemente de este lado también hay otra palanca, por ese otro apoyo, ¿no? No necesariamente el término debería ser palanca, pero bueno, se entienda. Entonces resulta ser que cuando usted lo jala, ¿sí? El toldo se extiende, ¿no? Pero cuando usted agarra y digamos que aquí originamos un momento, ¿están de acuerdo? O sea, en este punto de apoyo, básicamente estamos originando un momento porque estamos aplicando una fuerza en donde usted quiera, pero al final la fuerza se está aplicando aquí arriba, ¿no? Donde está el toldo. Entonces, esto retraería en dado momento el toldo y se puede pegar a la pared, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí. Habíamos quedado claros, no sé si se acuerdan, pero habíamos dicho que en el tema de mecanismos, a cada elemento se le conoce como eslabón, ¿no? Eso es importante también tenerlo en mente. Aquí tenemos en la figura 4.4, este es un apoyo oscilatorio del estribo montado que se muestra en la flores se usa para apoyar el camino sobre un puente. Esto, básicamente, esta es una aplicación que normalmente se hace en los puentes. Aquí vemos que está atornillado. Aquí, entre esta pieza y esta otra de acá abajo, esa parte de abajo se llama estribo, así se le conoce a la parte de abajo, ¿sale? O mejor dicho, esa parte es la que para poder entender muchas cosas de aquí, pues tenemos que irnos interesando. Aquí está, estribo. ¿Es esto? Sería esto. El estribo, básicamente, digo, irnos familiarizando con muchos términos, ¿no? El hecho de que usted sea ingeniero en energía no significa que no tenga que saber algunos aspectos de otra ingeniería, ¿no? Eso no lo exime. Lo que lo hace a usted es vulnerable, porque siempre va a estar dependiendo de otra persona. Y bueno, esto yo se los comento en el buen sentido, ¿no? A menos de mi experiencia, al menos un servidor, ¿no? Sus conocimientos, bueno, en ese caso me he dado a la tarea o he tenido la necesidad de aprender varias áreas de otras ingenierías, ¿no? Más que nada ingenierías de aplicación, ¿no? No estoy diciendo que nada más la ingeniería civil, la ingeniería topográfica, la ingeniería eléctrica, la ingeniería mecánica, ¿no? Sean las únicas, ¿no? Incluso he estado aprendiendo un poco sobre clínica, cosas de ese tipo, ¿no? ¿Con qué finalidad? Bueno, la finalidad es siempre tener un criterio, ¿verdad? Que te ayude a tomar, pues no tal vez las mejores decisiones, pero por lo menos tener una idea de qué es lo que te espera, ¿verdad? Incluso el tema de auditoría de obra, que he estado involucrado en ese tema. Igual, un servidor también sabe sobre auditorías de obra, licitaciones públicas, leyes de obra pública, reglamentos, etcétera, normatividades, etcétera, 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 ¿no? Entonces, básicamente, como te das cuenta, en el tiempo que tú te vas desarrollando como profesionista y vas trabajando, te das a la tarea. Eso ya también depende de ti, ¿no? Hay que decirlo, porque igual
pues si yo necesito analizar un costo unitario, por ejemplo, análisis de precios unitarios, que también lo hago, para el área que usted me diga, no necesariamente para nada más para mi área, para el área que usted me diga. Este, no necesariamente el tema de cálculos de tipo contable se lo voy a dejar al contador, porque créanme que a veces el contador también se equivoca. Entonces tú tienes que saber más o menos algunos aspectos relevantes, ¿no? Que te permitan en dado momento revisar, vamos a poner la palabra revisar, o valorar qué información te está entregando el área de contabilidad, ¿no? Todas esas situaciones ustedes lo tienen que sopesar el día de mañana. Claro, eso ya queda, repito, de cada quien. Hay gente que se conforma, digo, y es válido. Hay gente que se conforma con lo poquito que sabe, ¿no? Y ya recibiendo un sueldo, pero no se queje, ¿no? No se queje el día de mañana que está ganando bien poco y usted considera que debe ganar más. Entonces tampoco haga cosas indebidas derivado de eso mismo, ¿no? Porque, es que yo soy ingeniero y tengo doctorado y cosas así, pero no sabes nada de la vida. O sea, eso es otra de las cosas, ¿no? Entonces, es otra de las situaciones que también hay que tener en cuenta. Bien, entonces, esto decía yo, esos estribos aquí, normalmente en este espacio entre el estribo que es normalmente de concreto y esta parte que es un apoyo de un puente, eh, esto, básicamente, han visto los puentes que se elevan, ¿no? Cuando va a pasar una embarcación, agarra y se eleva, porque hay puentes que son giratorios, ¿no? Pero el oscilante básicamente es aquel que se levanta, ¿no? Es el que se levanta y evidentemente por eso trae este tipo de apoyo para que se pueda abrir el puente. Entonces, aquí normalmente existe un elemento que es que nos va a permitir absorber esas diferentes fuerzas, ¿no? Que en dado momento, si no existiera ese elemento elástico, que normalmente se conoce como un neopreno, de hecho es un apoyo de neopreno con cierto grado de dureza, ¿sale? Simplemente lo que va a pasar es que el fierro va a quebrar al concreto, ¿no? Porque tenemos dos superficies totalmente rígidas, las cuales al estar transmitiéndose ese movimiento de elevación, pues evidentemente aumenta el esfuerzo, ya sea en el pasador, y evidentemente la carga que se va a descargar aquí, o sea, aquí en este punto, pues básicamente va a ser más grande. Ahorita vamos a entender más o menos en unas tablas. Bien, en la fotografía 4.5 vemos también la expansión, dice aquí, del apoyo oscilatorio. Dice, de un puente con plataforma de traves. Ese es otro término, jóvenes, el elemento de traves, para que usted más o menos me entienda que es una trave. Usted puede tener un ejemplo en lo que son los puentes viales. Por ejemplo, aquí, los que viven en la ciudad y pasan por la Gobernadores, esos elementos que ustedes miran en la parte de abajo que tienen esta forma, ¿no? Que son de concreto, la mayoría, ¿no? Pero hay unos que son de fierro, esta forma, y están en la parte de abajo. Y son largos, son, hay que decirlo, ¿no? Demasiados largos. Estamos hablando de entre 30 y 40 metros. De hecho, esas traves, si son de concreto, reciben un nombre que tiene que ver con una normatividad, porque esa normatividad es la que les da ese nombre. Esas traves se llaman traves ASHO, ¿no? Esas traves, a la altura de esa trave se le llama peralte, ¿ok? Se le llama peralte, ok, vamos a ponerlo como P y le vamos a poner peralte, ¿no? Híjole, sí da un poco de trabajo, pero bueno, se llama peralte porque es la altura de la trave y lo que es el ancho, a veces le llaman patín, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Pero, ¿por qué digo eso? Porque de aquí se desprenden algunas otras que tienen que ver con perfiles, ¿no? Porque esta estructura al momento de ya ser una estructura metálica sigue conservando el término de peralte, pero ya la parte inferior
puede llamarse patín, ¿no? Pero bueno, eso ya va, modismos, demasiadas otras cosas que más adelante podemos platicar, ¿no? Bueno, igual aquí podemos ver un apoyo, ¿no? Hay que decirlo, eso es un apoyo también de un puente, nada más que este puente básicamente en la parte de arriba trae traves, ¿no? Hay cuenta este elemento está siendo aquí, esa parte de acá está siendo soportado por por estas pequeñas traves. Bien, resulta ser, les decía yo hace ratito, que las diferentes apoyos, básicamente esto lo vamos a ver en los apoyos, van a generar algo que se conoce como reacciones, ¿no? Vamos a poner un caso, ¿no? Vamos a pensar que usted clava un poste, voy a pensarlo así, usted clava un poste en la tierra, ¿no? Y de pronto se pregunta, bueno, ¿cómo funcionaría o cómo sería la manera en que ese poste, si yo agarro y le genero pues algunas cargas, vamos a ver que este es el poste, ¿no? Usted ya lo enterró en la tierra, ¿ok? Ahí está. Y la pregunta es, bueno, ¿qué debo considerar yo para analizar ¿Podría ser la altura en que está enterrado el poste? de bueno, está fallando el internet. Digo, no el internet, el Meet. El Meet anda fallando. No creo que yo les corté, sino que es el Meet que está fallando. Bueno, resulta ser que, bueno, ya tenemos dos consideraciones, ¿no? Y el sí y el no, ya sabemos el por qué. Y resulta ser que el propio peso del poste está generando una reacción, que sería el ejemplo de aquí, miren, ¿ok? Entonces, en términos generales, un poste cuando usted lo encuentra enterrado o lo entierra, en ese momento usted puede considerar una reacción como la que está mostrando, ¿sale? Puede considerar este vector es en reacción, ¿no? Digamos, representando lo que sería la Tierra, ¿no? Que básicamente está generando una reacción al mismo poste, porque si usted considera el tema de que esto tiene pues una altura, ¿no? Tiene un brazo de palanca, ¿verdad? Voy a ponerle L. Pues básicamente, eh, por cuestiones de nada más de verticalidad, este poste y por la cuestión del viento y lo que se quiera, está reaccionando, ¿no? Ya está reaccionando. Entonces, otra de las cosas es de que ese tipo de conexión
¿ok? Va a generar un momento y ese momento se explica muy simple, ¿no? Normalmente nosotros por efecto de convención, ¿no? Vamos a considerar el momento así, ¿ok? Así como lo está indicando. Usted no se ponga a averiguar si el momento va de un lado o si va del otro. Ya vimos que el momento, el signo del momento le va a decir, ¿sabes qué? No era en ese sentido, ¿no? Si te da negativo, te va a decir, ¿sabes qué? No giraba aquí, sino giraba en sentido horario, ¿no? Y si en dado momento corroboras que es positivo, entonces, entonces mi sentido es antihorario. Eso en dado momento ya es algo que ya usted debe manejar. Entonces aquí aparece este momento, ¿verdad? Aparece una reacción, voy a ponerla así, R, como usted le quiera poner, R1, R2, la que usted quiera. Y en dado momento aquí aparece también una fuerza, vamos a ponerle con otra letra, ¿no? La reacción también es una fuerza, debo decirle, ¿no? Lo que pasa es que para que usted más o menos vaya identificando, ¿no? No se vaya a confundir, sino que R es totalmente distinto a la fuerza que aparece lateral. Pero al final, esta representación es la que usted debe considerar al momento de realizar su análisis, ¿no? Eh, es importante, adicional a eso, si aquí tiene usted una fuerza, pues también la debe considerar. Porque cuando usted haga su suma de fuerzas en X, ¿no? En suma de momentos, ¿verdad? Todas esas deben ser igual a cero, ¿no? Al final, para que el sistema básicamente se encuentre en equilibrio o el cuerpo rígido se encuentre en equilibrio, debe suceder que toda la suma de fuerzas en X, Y Z, perdón, X, Y, Z y suma de momentos debe ser igual a cero, ¿no? No sé si tienen alguna duda. Por el momento, ¿no, profe? Ok, perfecto. De hecho, digo, acá ya deben utilizar un poco más la imaginación, porque de eso se requiere para poder entender los temas que vienen adelante, ¿vale? Es importante que eso quede claro, ¿eh? Porque esta es parte de la base que se va a necesitar para poder entender los temas que vienen adelante. Bueno, vamos a pensar ahora, vamos a analizar otro caso, ¿no? Porque si nos podemos analizar todos, pues evidentemente nos va a llevar toda la hora. Por ejemplo, aquí tenemos un cable corto, ¿no? O podemos tener ahí dice eslabones cortos, ¿no? Unos eslabones cortos. Cuando usted esté analizando cualquiera de estas condiciones, usted lo que va a considerar es básicamente como se mira acá, ¿no? ¿Usted cómo va a considerar el eslabón? Bueno, el eslabón que usted esté analizando. Vea usted que aquí hay dos eslabones, ¿no? Aquí hay un eslabón y aquí también hay otro eslabón. Aunque sea un cable, pero se considera un eslabón. Entonces, si usted en dado momento toma a cualquiera de esos dos, entonces la forma es que en este caso se tomó al eslabón corto, ¿no? Bueno, perdón, disculpen, eliminé al eslabón corto que está indicado con color verde. Entonces, lo que pasó es que ese eslabón corto le está generando al eslabón que está en azul una reacción de este tipo, ¿sí? Eso es importante. O sea, aquí el tema es establecer las reacciones, pero repito, no se preocupe. Lo que tiene que en dado momento es atender estas recomendaciones, ¿sale? Porque esas recomendaciones son las que le van a decir qué información necesita meter a su diagrama de cuerpo libre, ¿vale? Si usted tuviera esta situación, pues a forciori va a tener que considerar, cuando usted, digamos, despiece al elemento, usted va a tener que considerar una fuerza en la dirección del eslabón, ¿vale? Aquí hay otro caso. Por ejemplo, este es muy parecido al que veníamos platicando ahorita de los apoyos de puente. Por ejemplo, aquí tenemos un diferente tipo de apoyo. Aquí tenemos un tipo de rodillos o, dice aquí, patines, ¿no? Vea usted. Es lo que le decía, por ejemplo, el término patín
Se utilizan estructuras metálicas que tienen que ver con el ancho, ¿no?, del perfil en la parte inferior o superior del elemento, ¿sale? Pero bueno, el tema es que ese patín puede comportarse como si fuera una rueda, ¿sí? En dado momento, cuando eso suceda, cuando eso vaya a pasar, entonces ese apoyo, por ejemplo, aquí tenemos un balancín, ve usted, ese tipo de conexión, aquí hay un pasador y eso le permite moverse, ¿ok? Esta otra es una superficie sin fricción, aquí está, ¿ok? Y en dado momento, ¿cómo lo voy a considerar? Bueno, voy a considerar una fuerza como la que está aquí, ¿no? Este tipo de reacción es la que yo debo considerar en mi diagrama de cuerpo libre, porque si no lo hago, entonces no voy a considerar ese dato de fuerza y evidentemente estaría mal mi diagrama de cuerpo libre, ¿no? O vamos a pensar en otro, por ejemplo, aquí tenemos otro, ya rapidito revisándolo. Aquí tenemos un mecanismo también. Aquí tenemos un collarín, ¿no? Puede ser un collarín o puede ser una corredera, cualquiera de los dos. En dado momento, aquí tenemos un collarín sobre una barra sin fricción. ¿Ok? Recuerden ustedes que si el tema nos dice que tiene fricción, ya aparece de nueva cuenta el collarín y la barra. Acuérdense que van a aparecer unos vectores que van a tener, pues ahora sí que restricción al movimiento. Entonces, esos vectores habrá que considerarlos. Adicionales, si nosotros en dado momento vamos a hacer el análisis por elemento, entonces ese elemento lo vamos a tener que utilizar mediante esta gráfica, ¿no? Es decir, que si yo utilizo, digamos, este elemento de análisis, y porque recuerden que aquí se tendría que analizar, digamos, el eslabón, esta barra, y luego tendríamos que analizar el tema de la corredera, ¿no? En este caso, la guía. Si fuera el tema de collarín, la misma situación, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos están generando vectores, ¿no? Están generando fuerzas. Aquí una de las consideraciones es que la línea esa que ustedes están viendo, esta de aquí, representa la línea de movimiento, es decir, es una línea básicamente, normalmente nosotros la conocemos como línea de transmisión, ¿no? Esa línea de transmisión, pues básicamente es la proyección, ¿no?, que se supone que va a seguir de manera estricta, ¿no?, de manera condicionada el elemento en análisis. En ese caso, si usted se da cuenta, la corredera no puede ir a otro lado que no sea la corredera, ¿no? Este eslabón que tiene un pivote aquí en el extremo no va a poderse mover a otro lado, que usted diga, va para acá. No, no se puede. ¿Por qué? Porque tiene que seguir la guía. Entonces la guía, en dado momento, usted pensaría, no, pues la fuerza va hacia abajo. No, en este caso, la reacción aparece a 90 grados de la línea de movimiento, ¿no? Esto es importante, es un dato importante porque con esto usted ya establece la dirección del vector, ¿no? Por eso es importante esta tabla, es importante entenderla para que ya después no cometa errores en los diagramas de cuerpo libre. Por otro lado, empezamos a entrar a un tema que tiene que ver con estructuras. ¿Ok? Lo que estamos viendo aquí son pequeñas estructuras donde empiezan a aparecer algunas reacciones, ¿no? Por ejemplo, P, Q y S son fuerzas aplicadas, ¿no? Pero esas P, Q, S van a generar en los diferentes, aquí tenemos diferentes tipos de apoyo. Aquí tengo un apoyo, si quieren verlo, fijo, y aquí tengo un apoyo sobre rodillos, ¿no? En ese caso, acá un apoyo con rodillos, lo que hace que ese apoyo se parezca mucho a esta primera condición, ¿no? Tengo rodillos o tengo un patín, entonces la reacción que va a aparecer va a ser así, ¿no? Así como lo está indicando. De tal manera que en el caso del primer caso, que es el inciso A, que es el que estamos revisando, vemos que trae un fijo. El fijo, vea usted, este es un fijo, dijimos que es un fijo, ese se va a parecer mucho a
por ejemplo, veamos, es que es este, ¿no? Dice superficie rugosa o perno sin fricción, articulación o bisagra, ¿no? Vemos que este básicamente corresponde a este. Entonces yo lo que voy a considerar para el caso de este tipo de conexiones, pues voy a considerar en mi diagrama la aparición de estos vectores, que son las reacciones, ¿no? Yo lo único que tengo que hacer es pasar estos diagramitas al apoyo, ¿no? Entonces, evidentemente los tienes que bautizar, ¿no? Los tienes que llevar a misa, ¿no? Los domingos y bautizarlos, pedir la misa y todo el rollo y bautizarlos en el sentido de los diferentes ejes. Para eso, evidentemente, como hemos estado siempre manejando, necesitamos siempre un sistema de referencia, ¿no? Entonces necesitamos establecer nuestros diferentes ejes, ¿verdad? Para que en dado momento podamos decir, pues este es AX, ¿no? En este caso digo es AX porque pues para acá es positivo y AY también es positivo porque según el diagramita que yo estoy viendo, esa es la condicionante, ¿no? Eso es lo que me sugiere. En el caso del apoyo con rodillo, pues me voy a este, vean ustedes, a este de aquí, y este corresponde básicamente a este de acá. Este de acá, pues básicamente lo que tengo que hacer es una sola reacción. Ve usted que la reacción básicamente es en vertical. No tienes que estarte viendo si el eslabón está en ángulo o algo así. No, no. Aquí la reacción va a aparecer en el punto de contacto, ¿no? La reacción básicamente no tiene no tiene una importancia en cuanto a qué ángulo está formando con la superficie, al menos para este tipo de apoyo. Y en dado momento utilizamos esa aplicación y vemos que la, eh, la reacción que aparece es en ese mismo sentido, ¿no? Pero hay que bautizarla, repito. Usted puede bautizarla porque aquí le faltó ponerle, creo, el apellido, ¿no? Le puso el nombre, pero no le puso el apellido. Entonces hay que ponérselo, ¿no? BY. ¿Por qué? Porque recuerde usted que cuando yo haga la suma de fuerzas en Y, tengo que considerar también a esta, ¿no? Porque en dado momento sería AY, BY, sería SY, QY, PY, ¿no? Sonó como como palabra maya, ¿no? Pero bueno, así estaría el tema de la suma de reacciones. Vea usted, igual le había comentado que hay que considerar el peso, vea usted, ahí está W. Recuerde usted que en el caso que vamos a estar manejando, hay que considerar el peso de la estructura. Bueno, en la figura 4.3, pues es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí ya tenemos dos tipos de apoyo que son básicamente no fijos, sino son movibles. Digamos, tienen un grado de libertad, porque al momento de tener esos rodillos, pues básicamente está diciendo que la estructura no es rígida, sino que se puede mover, ¿no? En el caso del inciso que habíamos estado analizando, el primero, ¿no? Este de aquí, pues básicamente tenemos un apoyo rígido y tenemos un apoyo, digámoslo así, movible, ¿no? Entonces, el apoyo número A, en el apoyo regresando a este de acá, ok, regresando, básicamente en el punto A, yo tengo un tipo como el que estoy indicando en este momento, ¿no? Que corresponde exactamente a un tipo de rodillo. Entonces, cuando eso sucede, pues tengo que colocar una reacción como la que se muestra acá en el cuadrito, y es por eso que aparece la reacción A, pero repito, aquí se le olvidó al libro bautizarla, ¿no? ¿Cómo la va a bautizar? Con AY, ¿no? Eso es importante, jóvenes, por favor, porque luego empiezan a divagar y no consideran estas reacciones, y al rato, pues ya está mal su trabajo, ¿no? Toda la chamba que hicieron no sirvió de nada. Entonces, aquí tenemos la reacción BY, ahí tenemos la reacción BY, que en dado momento, por las condiciones que estamos viendo, es idéntico al primer caso. Entonces, volvemos a considerar una reacción vertical, con lo que podemos bautizar a esa reacción con la letra
Y, ¿no? Que tiene que ver con el eje asociado. ¿Alguna pregunta hasta allá? ¿Dudas? Ok, perfecto. 4 o 5, empezamos con las reacciones. Bueno, ya vimos que cuando nosotros colocamos un objeto, ya sea, ok, el objeto que sea, pero que esté originando una especie de reacción, nosotros le vamos a llamar que está estáticamente, ¿no? Reacciones estáticamente, ¿no? Solamente vamos a ver qué es el término indeterminado, ¿ok? Restricciones parciales, ¿no? Resulta ser que en este caso, por ejemplo, aquí tenemos unas reacciones estáticamente indeterminadas y vamos a ver que en dado momento tenemos, eso se origina a partir de considerar algunas fuerzas externas que se están aplicando en dado momento a un cuerpo rígido, ¿no? En este caso tenemos la aplicación de PQS. Esas PQS están generando todas estas reacciones que ven ustedes en esta figura B, ¿ok? Resulta ser que las reacciones estáticamente indeterminadas vamos a tener que, están, de hecho aquí está la definición, pero lo vamos a ver rapidito. Dice que la indeterminación tiene que ver con el número de ecuaciones que se van a generar. Se supone y sabemos que para poder resolver un sistema de ecuaciones necesitamos tener un número igual de variables o todo lo contrario, ¿no? Tener un número de variables, ¿sí? Y ese número de variables me va a indicar cuántas ecuaciones yo necesito. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a restringir? Bueno, pues va a resultar que podrías tener un mayor número de variables y no poder generar más ecuaciones, lo que te puede provocar el no poder resolver ese tipo de problema, ¿no? Entonces, en ese preciso momento se encuentra básicamente un dilema, ¿no? Bueno, ¿y qué hago para poder resolver? Estáticamente, y esta es la parte que usted se debe chutar ahí, meterse al libro, ¿sale? Para poder entender lo que le estoy yo explicando, ¿no? Porque eso es importante tenerlo claro, porque si usted no lo tiene claro, tantito se le cambia una situación, se va a pegar golpes de azote, ¿no? Se va a dar hasta latigazos, se va a autoflagelar porque no va a entender o no entendió el concepto, ¿no? Entonces es importante que si ya hizo su trabajo o lo va a hacer, trate de entender de qué se trata el término indeterminado, ¿sale? Hasta ahí le voy a dejar ese término, pero tiene que ver con el tema de ecuaciones, variables y tiene que ver con las restricciones, ¿sale? Las restricciones parciales, bueno, resulta ser que como hemos estado explicando, nosotros podemos ir, dependiendo el tipo de apoyo, usted puede decir, bueno, esta estructura, y voy a hablar un poquito de estructuras porque hasta eso, le digo, con el tiempo te ves en la necesidad de participar, de poder opinar, incluso en el tema de supervisión de obra, por ejemplo, yo estuve en una supervisión de obra aquí en el aeropuerto de aquí de la ciudad, ¿no? Trabajándole a una empresa de México que estaba, los que han ido al aeropuerto van a ver que hay una estructura que rodea a toda la terminal aérea. Esa estructura tiene una función, ¿no? Pero no voy a abundar tanto en ese tema, sino que el tema es de que dependiendo ¿para qué quieras la estructura? Por ejemplo, si hablamos de edificios, aquí en nuestro medio casi no manejamos la estructura metálica. Se está empezando a manejar. Todos hablan de mejor de utilizar, si tú quieres hacer una casa, normalmente la haces de hormigón o lo que se conoce como concreto, ¿no? Es básicamente contratas a tu albañil y va tu albañil y te hace tu casa, ¿no? Así de simple. Pero en otros lugares ya no se estila eso. Vamos a pensar, Mérida, por ejemplo, ya tiene varios edificios que no son propiamente de puro concreto.
son de estructuras metálicas. Entonces, hay unos factores que que eso es algo que ya se conoce como análisis estructural, ¿no? Es un análisis estructural, pero tiene que ver, en un principio nace de lo que es el tema de estática, ¿no? ¿Por qué? Porque esa estructura tiene que estar perfectamente equilibrada, ¿no? Bueno, el tema, para no hacerle largo el caldo, el detalle es de que en la Ciudad de México, por ejemplo, la torre latinoamericana, ya ven que en la Ciudad de México pues hay sismos, ¿no? Hay sismos, el sismo más cañón que ha habido, ¿no? Creo que es arriba de 7 grados, ¿no? Bueno, vamos a hablar de sismología, ¿no? Sino simplemente decir que los edificios se tienen que diseñar para ese tipo de región, ¿no? Ya no voy a hablar tanto de suelos, ¿no? Porque se va a pensar, es que en Campeche no tiembla, déjeme le rompo su corazón, pero realmente sí tiembla en Campeche. Lo que pasa es que nuestro, digamos, la escala del temblor, pues no es de consideración, ya que en la zona, por ejemplo, hablando de Campeche como estado, ¿no? Propiamente en la ciudad solamente, yo he sabido que se ha registrado solamente un sismo y eso fue en el año más o menos entre los 90 y 2000, más o menos, un sismo. Y su epicentro se registró aquí en Concordia, ¿no? Para que usted tenga una idea de qué estamos hablando. ¿Sale? Normalmente en la zona de Escárcega, la zona de Champotón, sí se reportan sismos, debo decirle, ¿no? Tal vez usted no se percata, ¿ok? Porque los sismos andan alrededor, no rebasan más de 2 grados, ¿no? 1.5, 1, ¿no? Pero sí hay ciertos movimientos ahí. Y resulta ser que en esa zona tenemos una zona de transición. Bueno, las personas que vivan en la zona de Escárcega, en la zona de Champotón, pegadas a la zona de Sabancú y hacia la zona de Candelaria, sabrán que hay zonas donde propiamente pasan algunos ríos, algunas lagunas, bla, 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 que el tipo de suelo básicamente se deja de ser roca y se convierte en lo que se conoce como arcillas. Y ahí es donde está el detalle, ¿no? Y eso es lo que sucede en la Ciudad de México, ¿no? Se magnifican los sismos por el tipo de suelo, pero eso sería hablar ya de geotecnia, que también les puedo hablar de geotecnia, debo decirles, ¿no? Sé lo que es capacidad de suelos, se puede determinarlas, calcularlas, ¿no? Hablar sobre el tema. Entonces, eso mismo provoca que desde el punto de vista geológico, ¿no? Se hablan de fallas en ciertas, pues en ciertas placas, ¿verdad? Entonces, resulta ser que en la zona de Champotón se presume y se habla de que posiblemente, es que nadie lo ha estudiado a profundidad, creo que ni la universidad se ha dedicado a estudiar ese tema de la de acá. Sin embargo, hay un estudio, tengo leído un estudio del UNAM, donde ellos sí hicieron unos estudios aquí en la zona de Champotón, hacia la zona de Reforma Agraria, Ignacio, esa zona, ¿no? Según el estudio reveló, que se presume de una presunta falla geológica. De hecho, en un poblado, una localidad que se llama El Pocito, no sé si alguien ubique ese lugar, se reportan sismos, o sea, pequeños temblorcitos, ¿no? A veces está en su casa y de pronto ve que empieza a moverse el foco, de la nada, ¿no? Y no es que estén dinamitando, ¿no? Sino simplemente, repito, es una probable y presunta falla geológica. Entonces, resulta ser que para que usted lo pueda ver, pues ya es de consideración. Claro, no es algo que sí que se vuelva oscilatorio, este, y sea de consecuencias, ¿no? Que quiebre tu casa o botes, ¿no? Pero bueno, no hay que tener eso, que no pudiera llegar que no llegara a pasar, que no tenga la posibilidad de que en el futuro pase, ¿no? Puede ser, todo puede ser en este mundo, ¿no? El mundo nos está enseñando que puede pasar todo eso. Bueno, otra de las restricciones que tenemos, ya vimos restricciones parciales, son aquellas que en dado momento nosotros podemos estar, o derivado del apoyo,
se van generando o yo las puedo ir restringiendo, ¿no? De manera muy particular. Las otras son las reacciones impropias, que es la que nos van a generar ya problemas, ¿no? Porque son, ya no dependen de nosotros, sino dependen básicamente del tipo de estructura que estamos utilizando, ¿no? Entonces, en ese momento, de hecho aquí hay unas definiciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dice aquí que los ejemplos de la figura 4.6 y 4.7 conducen a la conclusión que un cuerpo rígido está impropiamente restringido siempre que los apoyos estén ubicados de tal forma que las reacciones sean concurrentes o paralelas, ¿no? Es en el caso de que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, este de acá es paralelo a PY, E es paralelo a QY y B, bueno, repito, este sería BY, es paralelo a SY, ¿no? Entonces, esas situaciones cuando se van provocando, de hecho aquí tenemos otro caso, tenemos AX es paralelo a, si usted lo ve, a PX, ¿no? No importando el sentido, el detalle es de que se cumpla la condicionante, ¿vale? Entonces, todas esas situaciones hay que tenerlas claras y definirlas propiamente para poder nosotros aplicar, decir, bueno, sí lo puedo resolver, no es que yo no pueda resolverlo, el problema es de que voy a carecer ya sea de ecuaciones para poder resolver o todo lo contrario, puedo generar ecuaciones, pero esas ecuaciones no tienen, yo necesitaría incorporar otras variables para poderles dar algún sentido a esa ecuación. Entonces, derivado de la estática, de hecho, el conocimiento estático se empieza a ver restringido, ya son las 8:10 para las 9, se empieza a ver restringido por el tema de la aparición de reacciones, ¿no? Entonces ya tenemos unos términos que revisar, que es una condición indeterminada, perdón, que es una restricción parcial, ¿no? Si usted quiere apuntarlo ahí, y que es una restricción impropia, ¿no? ¿Y a qué me lleva todo esto? ¿No? Pues se puede llevar a dos situaciones. Una, que no la puedes resolver desde el punto de vista estático, ¿no? Y tengas que utilizar otro tipo de análisis que para ese caso se conoce como análisis estructural, ¿no? Donde tienes que utilizar otras condicionantes, ¿verdad? Para poder generar el número de variables o el número de ecuaciones para poder resolver ese problema, ¿sale? Pero desde el punto de vista estático, podríamos nosotros llegar hasta la condicionante, ¿no? Del estatismo y decir, bueno, hasta aquí puedo llegar. O sea, a menos mis conocimientos no pueden estar, o digamos, lo que he aprendido, no puedo yo superar esa condicionante. Para poderlo hacer, necesito otro tipo de conocimiento, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna pregunta que usted tenga? O nunca ha visto en su casa, o en su casa nunca se le cortaban las paredes, o nunca ha visto, por ejemplo, que se le va a caer su techo, ¿no? ¿Siguen ahí? Bueno, está bien. Recuerden que el tema se va a poner más candente, bueno, y ya nada más es que usted lo considere, por favor. Aquí tenemos un problema, de hecho este es un problema de libro, para no perder mucho tiempo acá, yo le voy a pedir que lo revise, ¿no? Porque pues en base a lo que hemos estado platicando, básicamente se arma el diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, aquí vamos a hablar rapidito. Aquí dice que tenemos una grúa, ¿no? La grúa propiamente está levantando una carga de 2.400 kilos, o sea, como 2.4 toneladas. ¿De acuerdo? Y esta grúa está apoyada así como lo estamos viendo. En el punto B dice, vamos a ver aquí, dice, la grúa se mantiene en su lugar por medio de un perno en A, o sea, ha de cuenta que un tipo de apoyo, así como que estoy dibujando,
Y en dado momento acá adentro lleva un pasador, ¿no? Este tipo de apoyo es el que tengo en el punto A, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Ya lo otro, todo lo demás, es nada más suma de fuerzas y suma de momentos. Si en dado caso necesitamos una ecuación de momentos. Entonces, en el punto B dice que tenemos un balancín. Vamos a ver cómo sería un balancín. Entonces yo tengo acá la superficie, ¿no? Entonces hemos visto que el balancín podría ser así. Voy a ponerlo así. ¿Ok? Y en dado momento, pues aquí está conectada la grúa, ¿no? O sea, voy a ponerlo así. Estos son eslabones de conexión. Entonces, en el primer caso, el A, pues voy a revisar, primero que nada. Por eso es importante que tengan esta tablita a la mano. Me dice, primero es un pasador, un simple pasador nada más, me dice. Entonces veo cuál sería, a lo mejor es este, ¿no? Es un perno sin fricción, articulación o bisagra o superficie rugosa. Seguramente es este. Entonces agarro y bueno, voy a sustituir este, lo voy a poner en otro color. Y este de aquí, para representar esta reacción que está acá, pues básicamente voy a ponerlo como estaba en el dibujito, ¿verdad? O sea, como estaba en el dibujito, bueno, aparece este aquí y este acá. Ah, perdón, es este. Ya habíamos dicho que es esta bisagra. Es este y este. Entonces, me voy a mi dibujito y ya le pongo sus vectorcitos, ¿no? Pongo así y le pongo así. Acuérdense que lo vamos a tener que bautizar. Entonces a este le voy a poner, como está en el eje X, perdón, eje Y, le voy a poner A de Cook, ¿no? A de Cook, A de X Cook, ¿no? Y ya tengo mis dos reacciones, ¿no? A de Y de Cook, A X de Cook, ¿no? Ya los bauticé. Perfecto. Esto es lo mismo que aparece aquí. ¿Ve usted? Que usted necesita ubicarlo en el punto de su diagrama. Entonces, el siguiente punto es el B. Dice que es un balancing. Pues voy a checar ahí en la tablita cuál es el balancing. Ah, pues aquí tengo un balancing, ¿no? Para representar un balancing, pues necesito esta posición. Entonces ahí va a estar sencillito. Entonces agarro y aquí nada más me va a aparecer este de aquí, ¿no? Entonces, como la B está sobre X, pues básicamente aquí sería BX. ¿Sale? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Hasta ahorita, ¿no, profe? ¿Seguro? Pues ¿Seguro, sí, yo seguro? creo que sí. Ok, perfecto. Entonces resulta ser que lo otro, por ejemplo, deben recordar ustedes que los centros de gravedad, y eso es importante, para aquellos que estudiaron fricción de manera, pues, concienzuda, en los problemas de fricción aparecían algunos problemas que te decían, el centro de gravedad, te decían. Entonces decía que ese tema está mal ubicado, ¿no? Deberíamos atenderlo más adelante, por eso no puse ninguno de este tipo, más sin embargo yo sí resolví algunos de estos. Este de acá básicamente indica el centro de gravedad, ¿no? Es, digamos, tu centroide, por decirlo así. Y vamos a entender más adelante qué es un centroide, qué es un centro de gravedad. Un cuerpo puede tener muchos centroides, ¿sí? Pero solamente tiene un centro de gravedad. ¿El centro de gravedad es un centroide? Claro que sí, claro que sí es un centroide, ¿sí? Pero realmente el cuerpo rígido, ¿a qué me refiero con esto? Espero que esto haya quedado claro. Y ya lo único que hacemos es nada más resolver. Hacemos suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en y ya resolvemos lo que tengamos que determinar. ¿Sale? Bueno, hablando un poquito adelantando, voy cruzando alguna información de centroides que tienen que ver con el tema que vamos adelante. Pero vea usted, por ejemplo, esta placa, ¿no? Está toda deforme. Si usted me dice, bueno, la placa pesa, no sé, vamos a pensar que la placa pesa 1 tonelada, ¿no?
y usted me pregunta, ¿a dónde pondrías tú esa tonelada? Pues la respuesta es, pues lo voy a poner donde está el centro de gravedad. ¿Y dónde está el centro de gravedad para esta placa? Ah, caray, híjole. Pues mira, híjole, pues fíjate que aquí hay como un cuadrado, ¿no? Más o menos. Luego que aquí hay como un triángulo, ¿no? Y luego acá, hay otro como otro triángulo, ¿no? Al final, cada pieza tiene como un centroide, ¿no? ¿Ok? Esos son los centroides para la pieza en base a sus diferentes formas de figuras que la componen. Pero al final estas, ¿no? Así como hay cuenta que agarramos y establecemos una especie de integral, ¿no? Donde tenemos pequeñas partes. Al momento que integramos, resulta que el centroide, más o menos, el centro de gravedad, te va quedando por acá. Entonces, ¿dónde voy a poner esa tonelada? Pues la voy a poner acá, que sería mi eje. ¿Ok? Es ahí donde voy a poner el centro de gravedad. Claro, esto evidentemente es a manera de que usted vaya entendiendo de qué se trata los centros de gravedad, ¿no? Esto, básicamente hay diferentes métodos, ¿no? Pero bueno, vamos a ir, básicamente es importante esto para ir ganándole tiempo al tiempo, ¿sale? No sé si tengan alguna pregunta, híjole, ya son las 9. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Espero que hasta aquí esté claro. Nada más recomendarles, por favor, seguir estudiando, ¿no? Aquí el problema es ese, ¿no? Parte de esto tiene que ser con iniciativa de ustedes, ¿no? O sea, ustedes pueden tener aquí adelante a Einstein o a Isaac Newton, y si usted no quiere aprender, pues simplemente será complicado, ¿no? Entonces, sí, nos vemos en la siguiente clase, jóvenes, que es el día miércoles, ¿no? Para seguir adelante. Pasen un bonito día y Nos vemos, hasta profe. luego. Hasta luego.